Continuamos en Entre Líneas y vamos a cambiar de tema. Veníamos hablando de política en los dos primeros bloques, nos queda todavía uno para política. Sí. Pero ahora vamos a hablar del tema del día y de los últimos días, porque la verdad es que a nivel nacional se habló de coronavirus y de las retenciones, ¿sí? Sí, la agenda, la jubilación de privilegio. Y la jubilación de privilegio. Se habló muchísimo del tema de las retenciones. Se dieron algunos pasos preparatorios, ¿no? Sí, sí. Que son clásicos de una suba de retenciones, como la suspensión del registro de exportaciones. Sí. Con lo cual se preveía un aumento inminente de las retenciones, algo que finalmente quedó en stand-by. Sí. La reunión entre el ministro Basterra y las entidades. Por ahora, por lo menos, parece eso. Bueno, aquí está Javier Rotondo, que es el presidente de Cartés, el dirigente riocuartense, que gentilmente nos acompaña. Gracias, Javier, por venir. Hola, muchachos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, reunión con Basterra. Parecía que la finalidad era el anuncio del aumento en las retenciones a la soja, por lo menos 3%, pero finalmente eso no ocurrió. ¿Es una buena noticia en principio o no los entusiasma demasiado? Sí, la buena noticia es, si se quiere, como título para coronar lo que fue, la reunión terminó hace muy poco, duró mucho, 3 horas, es que hay un baño de racionalidad, de tratar de encauzar el diálogo que hay que destacar que este gobierno tuvo desde el primer día con el sector. Reafirma un poco el compromiso del presidente de decir, bueno, vamos a dialogar, que era un poco lo que en estos días, estos rumores del fin de semana, con esta actitud que sabemos quienes estamos en el tema que es por cambios, que fue esto de cortar el registro exportador y todo este ruido que se generó, había generado mucho malestar porque se traicionaban las formas nuevamente, de haber dicho que se dialogaba y que se parecería que unilateralmente se tomaban decisiones. Bueno, esto hoy en una buena reunión, yo le preguntaba al presidente de CRA recién cómo la calificaba y me dijo 6 puntos, lo cual es, empieza un poco a poderse dar esto de poder aportar nosotros contraofertas o cuestiones de negociación, como tiene que ser entre un sector y el Estado. En eso creo que se avanzó. Se ha pedido tratar el día martes una continuidad de esto, se tocaron dentro de la reunión, bueno, hubo un compromiso, esto es todo muy preliminar. La mesa de enlace creo que todavía está reunida a ver cuáles son los pasos a seguir, post-reunión. Se ha tomado un compromiso de que el día domingo el presidente de la Nación en la apertura de sesiones del Congreso no va a hacer anuncios al respecto. Claro, porque se daba como hecho, ¿no? Que se esquema, dijo que no va a haber anuncios al respecto. Y de hecho, hoy en una primera reunión se trabajó sobre posibilidad de reducción de algunas alícuotas en economías regionales, en lo que es productos elaborados de lácteos, carne sin hueso, digamos, 3 horas duró, ya te digo, se tocaron muchas cosas, se bajaría girasol, trigo, estarían evaluando la posibilidad de disminuir también lo que es elaboración a base de trigo, maíz en el 12% que quede, no se habló del 3% en soja. Digamos, en definitiva, me parece que hubo una recepción por parte del gobierno del malestar de las formas o de cómo se iba a plantear el tema, que iba en contrapunto con lo que el presidente Fernández dijo de que había evolucionado post-2008, que había entendido que la dinámica era con diálogo, que no iba a tomar decisiones en base a unilaterales, sino favoreciendo una construcción. Bueno, indudablemente la reacción nuestra fue fomentarlo, tenés así que el día viernes pasado era inminente ante no haber señales de pedidos de audiencia con el ministro y no tener una visión global de cómo iba a ser la política agropecuaria del gobierno, ya había presión de muchos sectores de comenzar con alguna medida más directa. El día viernes se reunió la comisión de enlace para eso y el ministro llamó, cumplió, pidió que se juntaran, hoy se juntaron. En fin, hay que poner un manto de cordura y de tranquilidad a todo esto, si bien nosotros que representamos productores, el país es muy diverso, muy amplio, tiene realidades muy distintas y hay productores que no pueden, están bastante agobiados con ciertas situaciones. Creo que el manto de racionalidad que hoy, el mensaje que dio el ministro al juntarse, nos obliga a nosotros los dirigentes al menos a pedir calma. En eso estamos. Uno ve algunos análisis a nivel nacional y se decía incluso que se podía reeditar el clima de protesta que se produjo en 2008 con la 125. ¿Vos veías, percibías esa situación en estos días? Como te dije recién, en algunos lugares sí, en algunas realidades sí. Hoy ojo, y que viene de arrastre de la anterior gestión de gobierno y desde CRA siempre lo dijimos, que eso es un poco la bandera, en su momento, esta
traición de la que se habló en las formas también se lo cuestionamos al presidente Macri. La coyuntura siempre lleva a que la caja sea el sector de generador de dólares, entonces esta lógica de no escucharnos venía con una cierta inercia del gobierno anterior, y esto hay que decirlo. Pero hay productores de zonas, nosotros CRA tiene una ventaja territorial, quizás, esto con mucho respeto de las otras entidades, que tenemos 16 confederaciones desde Jujuy hasta Santa Cruz. Por ende vemos la paleta de distintos panoramas del país. No hay un campo. No hay un campo. Y entonces eso hace que, por ejemplo, hoy productores de Charata, Pampa del Infierno en el Chaco, en Salta, en Tucumán, en el oeste, en los llanos de La Rioja, en el ganadero de la zona semiárida, hay una realidad tan diversa, los tabacaleros, los productores de durazno y fruta del Alto Valle y de Mendoza, los vitivinicultores, en fin, hay una gama muy grande, motorizados por realmente una pérdida de rentabilidad y de presión fiscal enorme, en donde no se puede esperar. Esa efervescencia cobró mucho más énfasis con este rumor de cambio en la mitad del río. El productor es muy sensible en esta época, muchachos, porque estamos a días del comienzo de un hecho trascendental para sobre todo los productores agrícolas, ¿no? De la gran faja central de la Pampa Gringa Argentina, que es la cosecha gruesa. Entonces genera un cambio de eje a días de tener las certezas de empezar a tener el fruto de la producción y de la inversión, genera una incertidumbre y una impotencia muy grande. Nos parecía realmente que era un error conceptual. Bueno, hoy parece ser que ese grado de efervescencia, o así, la similitud con el 2008, yendo a lo que preguntabas. Este tipo de conflictos, y lo he dicho a varios colegas de ustedes, tienen un inicio, pero no se saben cómo finalizan. Claro. La llave de eso la tienen quienes ejercen los gobiernos. Esto es una percepción muy personal, apuesto a que así sea. Hay un cambio de estilo dentro de lo que sería la estructura del kirchnerismo que está dentro de este gobierno o del presidente Fernández en cuanto al estilo. En aquella época el contexto era distinto, los commodities valían otro precio, Argentina venía de otra realidad internacional y fue un avasallamiento en cuanto a las formas, si bien hubo una real expropiación de la renta a nuestro juicio. Hoy los commodities valen lo mismo, distinto, Argentina es distinto, los productores estamos distintos, venimos de 2 inundaciones, una sequía y una campaña buena. Hay un eje distinto, hay tolerancias distintas, la realidad del país es otra, de los otros sectores es distinta, entonces eso nos hace ser cautos, pero está la llave en el gobierno en fomentar o, como dije en un momento, echar nafta al fuego y que esta espiral de protestas siga, o acciones como la que creo que se tomaron hoy, que al menos ponen un paño de racionalidad al ejercicio del poder, y eso creo que en cierta forma es positivo. Javier, cuando se habla de 3 puntos a la soja, recién describías la enorme diversidad que es el campo de Jujuy a Santa Cruz. Así es. Pero acá se está hablando de la soja, y estamos hablando del centro del país, básicamente. Exacto. Que es el gran productor de la oleaginosa. ¿Qué pasa si sube 3 puntos? Bueno, creo que hay datos más que evidentes que en este contexto que te dije del precio de commodity a nivel internacional con baja, con la situación de China, la situación de un montón de factores que hoy están atentando a ese precio, indudablemente que hay datos claros. FADA ha emitido un informe más que claro que 3 puntos significa llegar a casi al 70% de presión fiscal solo en el producto. Quiere decir que 7 de cada 10 pesos que se producen por el cultivo de soja en Río Cuarto y en la provincia de Córdoba irían a parar el Estado. Hacen inviable. La gente de Gonzalo Augusto de la Cabeza y la gente de la Bolsa de Cereales de Córdoba ha hecho un informe claro de cómo quedaría la rentabilidad negativa en Córdoba. Está hablando siempre de distancias promedio a puerto de 400 a 500 kilómetros. Sería un perjuicio grandísimo para el eje productivo del interior, y tiene otra contracara, muchachos. Ha habido varios especialistas que han hecho cálculos que establecen que no pasarían los 300 millones de dólares, entre 300 y 350 millones de dólares de recaudación los 3 puntos. Es un genial para la situación financiera y de negociación con el fondo de deuda que hoy tiene Argentina. Entonces, tomar un riesgo político de destruir un eje que tiene una dinámica de necesidad tan diversa por la distancia a los puertos, por los distintos tipos de producción que hay y demás, por una cuestión que diría que no hace a la necesidad fiscal del país, me parece que era un riesgo grande. Creo que en ese camino está.
Sumado a otro contexto, necesitamos señales de otros sectores también para que este país, el productor se sienta a decir una vez más, bueno, nosotros vamos a aportar una nueva coyuntura, porque esta Argentina vive de coyuntura en coyuntura. Y hoy, esto de la lógica de la renta extraordinaria, del sector que como tiene su cotización en dólares, está llamado a tener mayor respaldo, estos productores que nombrábamos con esta realidad distinta ya no lo soportan más, no lo toleran más. Entonces es un panorama en donde la racionalidad tiene que primar. Javier, muchísimas gracias por venir, como siempre. Un gusto, muchachos. Muy amable. Nos vamos a una pausa, enseguida hablamos con la candidata a intendente por el FIT, Guadalupe Santín. Ya volvemos. Universidad Nacional de Río Cuarto. 48 años de educación pública. Vos me podés ayudar. Los niños no mienten. Ayúdame un fofazo. Campaña municipal contra el maltrato y el abuso sexual infantil. Acércate a la Subsecretaría de Género, Niñez, Adolescencia y Familia en la Madrid 1363 o a los teléfonos 467-2535 y 467-1112. Estamos para ayudarte. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. Hoy Hemos informa. Cómo evitar el derroche y cuidar de nuestra agua. Cuidados diarios a tener en cuenta. Cerrar bien las canillas para evitar goteras. Reparación de pérdidas en cañerías. Date duchas cortas. Cerrar la canilla cuando te laves los dientes. Usa el balde para limpieza de vehículos y riego de jardines. Con tu aporte estamos cuidando el recurso agotable del agua. Y con la implementación de la factura ecosustentable, ya somos parte del cuidado del medio ambiente. Evita derroche, cuidemos nuestra agua. Es única, es nuestra. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor.